La pasada semana les hablamos en Intramuros de la arquitectura religiosa centrada principalmente en el estilo barroco. En esta ocasión, en esta segunda parte, les vamos a hablar de otros aspectos como la orfebrería o la imaginería. Hoy en Intramuros, la segunda parte del Jerez del barroco. Y comenzamos nuestra andadura por estas dos casas que corresponden a los números 15 y 17 de la Cruz Vieja. Son dos ejemplos de arquitectura civil barroca en Jerez. Bueno, pues lo mismo que la semana pasada veíamos cómo establecíamos una diferencia apreciable entre la arquitectura del 17 y la del 18. Yo creo que este es un ejemplo muy interesante para ver también la diferencia que hay entre la arquitectura civil del 17 y la del 18. Estas son unas casas que están, concretamente una de ellas fechada en 1646. Posee unos esquemas muy clásicos todavía, muy tardomanieristas, en contraposición a lo que vamos a ver después, de balcones volados, ya más característicos del 18. Ahí vemos, por ejemplo, los frontones rectos y curvos, en donde nos están hablando todavía de un lenguaje clásico, un lenguaje muy clásico. Aquí, por ejemplo, tenemos el Palacio Domé, que es una de las muestras más sobresalientes de nuestra arquitectura civil barroca, el antiguo Palacio de los Montana. Vemos unos detalles de la portada
donde apreciamos esas estructuras tan movidas, que es una de las características del barroco, el movimiento, el lujo, la sorpresa, el entrar y salir, las líneas onduladas, las curvas. El patio, que es el elemento que caracteriza toda la arquitectura civil de nuestra cultura mediterránea, es el espacio, el elemento que va a definir todo el edificio, el que administra no solo el orden, también la iluminación, el que administra también el aire. Yo creo que lo primero que habría que comentar al respecto es que hay que establecer una diferencia en este conjunto que hoy se presenta como un edificio homogéneo. Sin embargo, podemos ver cómo hay dos construcciones de distintas épocas. La primera es esta que estamos viendo en imagen, ahí tenemos la escalera, el techo de la escalera. Es un edificio, es el primitivo Palacio del Marqués de Villapanés, que se construye probablemente por los años 20 o 30 del siglo XVIII, y que es el que da a la calle empedrada, es la parte más antigua, mientras que el que da a la plazoleta de la Cruz Vieja, es la parte más moderna. Está construida a partir de 1666, cuando el marqués solicita un terreno al ayuntamiento para ensanchar, para coger un trozo de la acera de la calle, antigua calle Ollanca, hoy Cerro Fuerte. Entonces son dos edificios que nos hablan de dos lenguajes, incluso dentro de un mismo siglo, diferentes. Uno es el barroco, un barroco propio. Sin embargo, en la portada que da a la Cruz Vieja tenemos ya un lenguaje rococó mucho más estilizado. Esta es una imagen muy explícita de lo que sería la fachada de la casa típica jerezana barroca, diferente de la casa barroca portuense o gaditana, e incluso también de la sevillana. Es una casa que a nivel de fachada, a nivel de alzado, se caracteriza por una portada, que es el elemento más rico. Incluso a nivel de materiales, la escasa piedra que se utiliza en la arquitectura civil jerezana se reserva para construir estas hermosas portadas. Adviertan que es todo un lujo en la ornamentación y también incluso en los propios elementos estructurales. Columnas, pilastras, capiteles son elementos constructivos y a la vez elementos decorativos. Esa portada siempre aparece rematada por un balcón que descansa también en un soporte muy movido, casi parece que va a despegar del edificio. Se estructura en dos pisos, en dos plantas, a veces en un entresuelo. Los entresuelos son muy frecuentes, por ejemplo, en la zona del puerto de Santa María y de Cádiz, mucho más necesitado de tener lugar para almacenar todas esas ricas mercancías que iban a hacer la travesía del Atlántico.
Tenemos una imagen del palacio. La obra de la catedral o del Sacrario de San Miguel fue auténticos centros, escuelas de arquitectos donde se van a formar un personal que después va a trabajar tanto en arquitectura civil como en cuestiones meramente urbanísticas. Y aquí, a ver si sale alguna imagen de la portada. Ese remate de la portada está claramente inspirado en los retablos. Son estructuras a modo de doseles, algo que Duque Cornejo inicia en el 18, y vemos como el triunfo, por ejemplo, de la Eucaristía, o sea, temas que están totalmente vinculados con el arte religioso. Esto delata pues esa tendencia nuestra hacia lo religioso, tanto los comitentes de las obras de arquitectura civil como las propias iglesias. La rica y variada imaginería que hay en nuestra ciudad de estilo barroco es también digna de ser resaltada, desde el Santo Crucifijo de la Salud de San Miguel hasta en San Mateo la Virgen del Desconsuelo. Pues esta es una obra que tradicionalmente se ha venido atribuyendo a Juan de Mesa. Recientes investigaciones llevadas a cabo por Esperanza de los Ríos, sobre todo en su libro José de Arce y la escultura jerezana de su tiempo, han atribuido esta obra a un escultor sevillano, Sebastián Rodríguez, que es el autor del Cristo del Buen Fin, y yo personalmente pues coincido plenamente con esa atribución última, puesto que la obra de Juan de Mesa es una obra más detallada. Aquí, por ejemplo, pues quizás lo más característico de Mesa que tenga es un poco el plegado del sudario, incluso el tratamiento del cabello. Que es una obra también atribuida y además a José de Arce, atribución con la que yo también estoy bastante de acuerdo. Es muy llamativo, por ejemplo, la forma de construir la nariz, la forma de construir el pelo muy suelto. Y un dato, en este caso sí la imagen conserva la policromía original, aunque envejecida,
con una pátina artificial de este siglo. Y conserva también una cosa que fue relativamente corriente durante el siglo XVII, la segunda mitad, que es precisamente el hecho de los sudarios estofados y dorados. Lo que ocurre que en este caso, desgraciadamente, está repintado en un tono gris por una moda neoclásica a finales del siglo pasado, que dio por cubrir todos esos sudarios. Muchos de ellos se han perdido. En Jerez, por ejemplo, existió el Cristo de la Lanzada, lo conservó, lo tuvo en su momento y lo perdió. Y en este caso pues sería de agradecer, la verdad, rescatar ese sudario estofado. Vemos una serie de imágenes que no están en el emplazamiento original. Eso, claro, pierde mucho porque el retablo mayor de la Cartuja debió ser una obra extraordinaria, porque se conjugaba perfectamente escultura y pintura. Tenemos que tener en cuenta que trabajan pues primerísimas figuras. Zurbarán en pintura, ya lo vimos la semana pasada a través de la Virgen Niña de la Catedral, y estas esculturas que estaban estratégicamente situadas en el retablo. Ahí cada una cumplía una misión psicológica y una misión, también lo que comentábamos el otro día, de didáctica. Quizá podríamos utilizar como pretexto la imagen de la Virgen bajo palio para recuperar un concepto que introdujimos en el programa anterior y que me gustaría llamar la atención a todos los jerezanos acerca de este tema, la pervivencia de los valores culturales del barroco en nuestra época, ¿no? Cómo las fiestas, todo lo que son acontecimientos que justifican el que el arte y la liturgia salgan a la calle, pues crean estas obras tan especiales que son además tan características de nuestro arte español en nuestra península y también en América. La semana pasada hablábamos de Francisco Camacho como autor del retablo de ánimas de la iglesia de San Lucas. Esta obra del Cristo del Prendimiento es muy afín, yo diría que es de la misma mano. Ha sido ya atribuida hace unos años por José Miguel Sánchez Peña, escultor y restaurador del Museo de Cádiz, donde vio el paralelismo existente entre esta pieza y el San José de la parroquia de la Hoz de Rota. Son obras que, bueno, si tenéis posibilidades de verlas, me imagino que ya mucha gente la habrá podido comprobar, se ve que son salidas de una misma mano. La figura de Francisco Camacho creo que no está lo suficientemente estudiada todavía. Es un escultor que fue también ensamblador, arquitecto de retablo, y que mi opinión personal es que trabajaba mejor la escultura de bulto redondo y sobre todo la escultura para procesionar más que los relieves. Yo, enlazando con el Mayor Dolor y con lo que hablábamos de la tradición italiana y precisamente con José de Arce, la importancia de Nuestra Señora del Mayor Dolor yo creo que deviene, sobre todo, aparte de ser una imagen de gran devoción en el ámbito cofrade, en el ámbito artístico, en la gran fuerza que debió de ejercer la imagen, que responde evidentemente también a una línea bastante italiana, nada más que hay que comparar un poco el gesto y la forma de trabajar los rasgos con obras de Alberti como pueden ser el Éxtasis de Santa Teresa o la muerte de la Beata Albertoni, guardan mucha semejanza. Yo quisiera hacer mención también a un fenómeno importante, y es que en el siglo XVIII se crea en Jerez una escuela de escultores. Recordemos que, por ejemplo, artistas como Diego Roldán, nieto de Pedro Roldán y sobrino de la Roldana, se establecen en Jerez quizás en busca de una clientela que viene propiciada pues, por esa riqueza incipiente de la industria del vino, cada vez con más fuerza. Como antes comentó Loli, efectivamente, la agricultura en Jerez ha sido tradicionalmente una ciudad agrícola, ¿no? Hay mucha documentación donde se habla del abastecimiento de granos hacia lugares como Cádiz, donde no se podían llevar a cabo cultivos. Este grupo del Desconsuelo es muy interesante porque está creado con una gran homogeneidad. Hay quien ha especulado un poco con distinto autor para cada imagen. Yo pienso que se debe a un mismo autor. Entonces, esa escuela de escultores a la que me refería antes, donde podemos citar nombres que a lo mejor no se conocen, ¿no? El ya mencionado de Camacho o Diego Roldán, podemos citar otros como, por ejemplo, Francisco Gutiérrez o Francisco Gavilán, que están siendo localizados por la documentación, incluso otros escultores que vienen de fuera, Jacome Bácaro, por ejemplo, la segunda mitad del propio siglo,
o Peter Sterling, que es un escultor flamenco que trabaja en Sanlúcar y que tiene obras seguramente salidas de su mano en Jerez. Otro aspecto importante de las imágenes procesionales de la Semana Santa es el desvelar los distintos motivos iconográficos. Es como una representación teatral de todos los momentos de la Pasión. Antes veíamos en ese magnífico grupo que describía Fernando el motivo iconográfico de la amargura, cuando San Juan intenta consolar a la Virgen en ese camino tan amargo hacia el Calvario. Y aquí vemos uno de los momentos también más estelares desde el punto de vista emotivo de la Semana Santa, próximo ya al Ecceomo, a ese varón de dolores, cuando está Cristo en pleno martirio. Elementos barrocos están presentes igualmente en la rica orfebrería, en gran parte cofrade, que está en nuestra ciudad. Las analizamos a continuación. Bueno, quizás con estas obras podríamos hacer hincapié en cómo las mal consideradas artes menores, y hemos visto auténticas joyas del bordado, todas las obras que pertenecen a la platería, a los bordados, a los cristales, son auténticas obras de arte con mayúsculas, y esta pieza quizás es una de las más notables de la magnífica orfebrería barroca jerezana. Además, esta custodia de Juan Laureano de Pina posee una peculiaridad. Estamos viendo el inicio del ástil. Si observan, es todo un lujo de movimiento, son constantes, entrantes y salientes, se definen por la línea ondulada, y el sol es una de las pocas ráfagas barrocas que se conservan en su pureza en Jerez y en la zona en realidad, donde se alternan rayos flameantes y rayos biselados, una característica que les puede servir a los jerezanos para distinguir un ostensorio barroco. Por otra parte, aquí quizás vemos al Juan Laureano de Pina más purista, pero a punto de dar ya el salto ornamental próximo al rococó. Vemos el detalle del sol con el magnífico viril, que es una auténtica maravilla. Vemos arriba la cruz alada, que es el símbolo de San Miguel, una pieza que le mereció una fama muy justa a Juan Laureano de Pina. Y aquí estamos viendo una imagen que se corresponde precisamente con la explicación de por qué la Hermandad del Santísimo Sacramento de San Miguel le reclamó esta magnífica obra a Juan Laureano de Pina. En la celebración de una de las procesiones, podríamos decir, más señeras de nuestra festividad barroca, la procesión de la Minerva, que está relacionada con la octava del Corpus, que era como una especie de prolongación del Corpus. Los barrios no se resistían a que terminara ese día tan grande, ¿no? Y aquí es donde vemos, quizá enlazando con esas calificaciones que antes tanto Agustín como Fernando reservaban para la escultura, hablaban de modelos italianos, y cuando hablamos de modelos italianos en el barroco tenemos que hablar quizá de atemperar el sentimiento. Lo español es mucho más abigarrado, mucho más expansivo, lo italiano se concentra más, ¿no? Y aquí esta urna presenta una estructura absolutamente arquitectónica, muy pura, se fundamenta en las líneas. Yo quisiera también hacer mención acerca de la magnífica talla que va en el interior. Es un Cristo extraordinario. Y no tenemos detalles, pero sería muy interesante el ver algunos detalles que aparecen tanto en las pilastras de las esquinas como también en el basamento de arranque, porque ahí comienza ya a expandirse todo el repertorio ornamental de Juan Laureano. Estas andas son también muy curiosas porque quizá una de las muestras, y con esto quizá haga un comentario un tanto arriesgado, menos felices de su autor, porque el autor de estas andas, Díaz de Mendoza, pues realizó una serie de piezas procesionales, todas las que nos han llegado hasta nuestros días, donde manejaba con gran prestancia tanto los elementos estructurales como los decorativos. Y aquí en las andas de la Virgen de la Merced se queda simplemente una solución de compromiso, una especie de templete muy sencillo, con planta cuadrangular. Una característica de las andas de nuestra zona es que suelen aparecer con estas cúpulas abiertas, casi son como los imperiales de las coronas de las vírgenes de Semana Santa, ¿no? Seguir mandando igual. Vamos a parar, te cae un poquito más, cae que atrás, abuelo, un poquito más que va que atrás, Es un manifestador que se conserva también en la iglesia parroquial de San Miguel. Es una obra espléndida porque nos permite ver cómo
Toda esta devoción a la que hacíamos referencia en estos dos programas del barroco, pues cristaliza en estas obras magníficas que son un auténtico impacto en la retina del fiel. También vemos aquí un aspecto que nos habla de esa iconografía civil en el mundo religioso y a la inversa. Veíamos antes la custodia ostensorio en el dintel de una de estas casas barrocas y aquí vemos el águila bicéfala, quizá entroncando cierto carácter de rey del cielo, quizá jugando con los símbolos entre Dios y el reino o el poder civil. Merecería también la pena que habláramos de las distintas técnicas que se utilizan en el barroco, que nos permiten diferenciar a la platería barroca de la platería de otras épocas. Por ejemplo, la intensidad de los repujados. Repujado es todo lo que sobresale, tanto hacia el exterior de la pieza como hacia el alma de la pieza, ¿no? Hacia el interior. Un platero jerezano, y vamos a utilizar un término de hoy, que colonizó a la platería sevillana, que era de las más florecientes de todo el reino, ¿no? Pues aquí tenemos la presencia de un platero sevillano, Blas Amat. Ya estamos a finales del 18 y observen cómo el lujo decorativo ya prácticamente desborda toda la pieza con el cordero místico, y ese tipo de obra que nos explica también la riquísima liturgia, y es una pena que se esté perdiendo, y yo en esto animaría a los párrocos de nuestra ciudad a recuperar la liturgia con sus enseres, quizá una forma de acercar el patrimonio también a los ciudadanos, ¿no? Es una bandeja holandesa, también se encuentra en el Tesoro de San Miguel, y sabemos que es holandesa porque presenta los punzones, es decir, las marcas de la ciudad de origen de la pieza, y se corresponden con la ciudad de Ámsterdam, y el punzón del autor es de Johan Kriel. Si observamos el detalle de la decoración, tanto de lo que es el borde de la bandeja como del alma, vemos que son motivos marinos. Nos habla pues de ese mundo de la Hansa, de ese mundo que utiliza el mar como vehículo, y que además nos habla también de cómo Jerez es un centro de atracción, un polo de atracción muy importante en nuestro barroco. Es una pieza muy rica, tanto por los perfiles, es un perfil agallonado, es decir, son casi como gajos de naranja, unos superpuestos con otros. Una pieza además muy reiterada en la platería mexicana. Aquí tenemos un dibujo de los libros de exámenes del gremio de plateros sevillanos que publicó el profesor Angulo y la profesora Sanz Serrano, y donde vemos que el platero calca, imita exactamente esos dibujos, ¿no? Sobre esta copa se especula con su origen, quizás probablemente sea un origen de uso civil, no estrictamente religioso. Y hablando precisamente de lo que decía antes Loli, de esa recomendación de mantener la liturgia con los enseres, es que además en este tipo de obras el mantenimiento en uso de esos enseres lleva casi prácticamente implícita su conservación. Precisamente muestras de platería civil han quedado muy pocas, precisamente porque quedaron en desuso, y de la riqueza que queda de platería religiosa es precisamente porque son obras que se han mantenido en uso. Esperemos que estos dos programas sobre el barroco en Jerez hayan servido para que conozcan un poco mejor este estilo presente en nuestra ciudad. Hasta la semana que viene aquí, en Intramuros.